La Escritura nos dice desde el versículo 1, aconteció después de estas cosas. Lo dice de una manera tan sencilla, después de estas cosas, pero es lo que he venido predicando. Cuando Dios le dijo que se fuera de su tierra, que se fuera de su parentela, vemos que le costó un poco de trabajo obedecer a Dios, ya que había dejado toda su familia excepto su sobrino Lot. Ya después tomó la decisión correcta, se separó de Lot, y entonces Dios sí podía bendecir a Abraham. Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia. Después se desespera y toma a Agar, la sierva, da a luz a Ismael, se aparta un poco y nada significativo y Dios no le habla a Abraham por ciertos años en su vida. Después, a los 99 años, se le aparece y le dice: yo soy el Todopoderoso, Abraham, y vemos la tarjeta de presentación con la cual viene Abraham. Y en Génesis 21, hermanos, como lo aprendimos en esta mañana, en el tiempo de Dios y en su perfecta voluntad, Dios le da aquel hijo tan anhelado, tan esperado, que conocemos como Isaac. Aprendimos que su ministerio comenzó a los 75 años de edad, y aquella promesa se cumplió hasta los 100 años y tuvo que esperar 25 años, hermano, para que su petición se respondiera. A veces decimos esto tan a la ligera, pero solo piénsalo, hermanos. Oraban y esperaban, oraban y esperaban. Oraban y esperaban y pasaba un mes más. Oraban y esperaban y pasaban 6 meses. Oraban y esperaban y pasaba un año. Oraban y seguían esperando. Pero Señor, vivimos para ti. Señor, estoy tratando de hacer todo lo que me dijiste. Incluso me separé de mi sobrino, quien tanto amaba. Y un año más, y un año más, y un año más. Y de la misma manera orando y esperando en Dios por 25 años para que tuviera Isaac. Para este evento Abraham ya tenía 100 años y Sara, su mujer, tenía 90. A veces me gusta pensar en algunas cosas, hermano, pero nada más ponte a pensar, ¿verdad?, en Sara cuando mandó las invitaciones del baby shower, ¿verdad? Yo creo que sus amigas, todo esto está en el griego, hermanos, yo creo que sus amigas dijeron: nuestra viejita ahora sí está loca. Se andan mandando invitaciones para el baby shower, pues que no sabe que ya no puede. Y solo imagínate la escena. Yo pienso que Abraham lo presumía por todos lados. Era su hijo, probablemente se lo colgaba en el cuello, hermanos, y lo amaba tanto y tanta espera. Y hermanos, entre comillas, Abraham tardó 25 años en moldearse en el patriarca que Dios quería que Abraham fuera. 25 años tardó en moldearse. ¿Cuántos años nosotros nos tomará ser moldeados al carácter que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos? Debemos reconocer que la salvación es instantánea. Nosotros no creemos en una salvación por obras. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, en ese momento es salvo, hermanos, y gloria a Dios por eso. Pero la santificación es un proceso de por vida. La santificación no es un domingo o 2 o 10 años de ser cristiano, sino la santificación es toda nuestra vida. Y para moldear al hombre que Dios quería que fuera, tardó 25 años en llegar a ser ese patriarca, hermanos. Y entre comillas diré esto: no son mejores métodos, sino mejores cristianos. ¿Qué necesitamos hoy en día? Mire, pastor, tengo esta idea. No son mejores métodos, hermano. Son mejores cristianos. Y si Dios se agrada de los cristianos, será Dios quien bendiga en todas las áreas de nuestra vida. Pero entramos a nuestro mensaje. Dice la Escritura: aconteció después de estas cosas, y vaya cuántas cosas fueron, que probó Dios a Abraham. Si Abraham tuvo que ser probado, me atrevo a asegurar que todos y cada uno de nosotros también necesitamos ser probados. Nadie sabe con exactitud la edad que tenía su hijo Isaac, pero al estudiarlo, Isaac no podía ser un niño de 3 años, hermanos, porque la Biblia dice que él cargó su leña y aparte escaló una montaña. No podía ser un niño, al menos tenía 10 años. De 10 a 15 años. No es que nació y al siguiente día Dios le dijo:
entrégalo. No, convivió 1 año, convivió 2 años, convivió 3 años. Le enseñó a comer, le enseñó muchas cosas que sabía, probablemente a ofrecer un holocausto, porque era lo que iban a hacer en esta historia. No era un pequeño niño, hermanos, ya había muchas historias creadas. Risas, y Dios le pide su hijo. Primero, Dios le pide que dejara su ciudad, después le dice que dejara su familia, después le dice, se te olvidó alguien en tu familia, también tu sobrino. Después le manda a vivir en perfección, después lo hace esperar al menos 35 años, hermano, para este versículo. Ya era suficiente todo lo que había cruzado, pero apenas comenzaba lo más difícil. Para este entonces Abraham ya era padre, pero no era el padre de las naciones, y estaba a punto de llegar a serlo. Debemos estar conscientes, hermanos, que al ser hijos de Dios, en esta vida y de este lado del cielo, seremos probados. Santiago capítulo 1, versículo 2, miren lo que nos recuerda el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no siento el texto, hermanos, como algo impracticable, y tampoco nos llama a reírnos en medio de la dificultad, pero sí nos prepara y nos advierte que en esta vida seremos probados, hermano. Pero si reconocemos que nuestro Dios es soberano, reconocemos que juntamente con la tentación o con la prueba, también Dios da la salida. Versículo 3, leeré hasta el 4. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabes que una de las cosas que nos hace falta en nuestra vida para madurar también son las pruebas? Por eso el escritor dice: sin que te falte cosa alguna. Y Dios nunca nos va a dejar sin que nos falte algo, hermanos. Y eso implica ser probados. En esta vida seremos probados. En una ocasión dije que las pruebas revelaban quiénes somos y a quién servimos, y pensaba en los jóvenes hebreos. Cuando los jóvenes hebreos dijeron que los iban a aventar con los leones, o quien no se postrara, hermanos, en las dos historias que está en Daniel, y qué bendición que ellos tomaron su convicción, y en ese momento de la dificultad dijeron: esos 3 jóvenes hebreos tienen convicción y sirven a su Dios. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Esta pandemia reveló que algunos no estaban en serio. Lamentablemente, hermanos, las pruebas, más de una familia tal vez dijeron: no, las cosas de Dios no funcionan, o tomaron una carretera tan pequeña al decir: pues si Dios es bueno, ¿por qué permite esta pandemia? Cuando Dios es soberano y está al tanto de todo y lo usa para su gloria. Pero algunos otros, hermanos, en esta pandemia, por su pura gracia, nos ha seguido sostenido, y que nos siga sosteniendo muchos años, hermanos. En las pruebas que Dios nos manda, porque es Dios, hermano, ya deja de echarle la culpa al diablo. Dios es el soberano. Nada se puede salir del cuidado de Dios, del propósito de Dios. Ahora alguien dirá: pero ¿y qué cuando Satanás fue con Job? Sí, ¿a quién le pidió permiso, hermanos? Toda prueba es permitida por Dios. Puede usar a muchas personas distintas, pero la prueba siempre es aprobada por Dios. Dios probó a Adán, y en la prueba lamentablemente la reprobó. Dios probó a Nehemías para edificar el muro, y por la gracia de Dios Nehemías aprobó aquella prueba. Abraham la aprobó, como lo estudiaremos en esta noche, y Jesús nos llevará por diferentes caminos, hermano. Y muchas veces, las veces que más seremos moldeados es cuando estamos cruzando la prueba. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:12. Ahorita regresamos a nuestro pasaje. Primera de Pedro 4:12 dice la escritura: amados,
no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Se dan cuenta de qué manera lo escribe la Biblia? Porque a veces sí nos sorprendemos. Pero Señor, ¿por qué pasé por esto? Señor, ¿por qué me siento así si he hecho lo que tú quieres que yo haga? Amados, no te sorprendas del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y mira el mandato, hermano, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, pregunta, ¿Cristo padeció aquí en la tierra? ¿Somos mejores que Cristo para no padecer en esta tierra? La vida cristiana conlleva pruebas, hermano. Y Abraham es un ejemplo de esto. Miren lo que Cristo dijo en Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33. La Escritura dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. A veces no vamos a tener paz en nuestro alrededor o en nuestra circunstancia, pero siempre podremos tener paz en Cristo. Y después nos dice algo muy claro, en el mundo, ¿qué palabra dice ahí, hermano? Tendréis, no dice tal vez, no dice si te portas bien, si te portas mal, no dice si te congregas, si no te congregas, dice en el mundo tendréis aflicción. Para estas iglesias que predican, aviéntate a Cristo y jamás tendrás problemas, hermano, no sé de dónde lo sacan porque no es de la Biblia. Cristo mismo dijo que tendríamos aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Qué bendición, hermanos. Dios nunca nos mintió. Él mismo nos preparó para cuando en esta vida crucemos momentos difíciles y pruebas. Y yo sé que hay personas que están pasando por momentos difíciles en estos días. Quitémonos esta idea, hermanos. La prueba no es que solo tú digas, es que yo trato de vivir para el Señor y tengo pruebas. No, hermano. Las pruebas es para el creyente y para el no creyente. Las pruebas no hacen acepción de personas. Tendremos pruebas laborales y algunos las han cruzado. Tendremos pruebas familiares. Habrá pruebas en pérdidas económicas. Habrá pruebas en la salud. Por eso el escritor no se equivocó cuando dijo diversas pruebas. No solo es en un área. Y hermano, Dios nos guarde y seamos fieles en las pruebas, porque ahí es cuando más necesitamos cantar. Sigo creyendo en Cristo. Es un poco más estimulante hacerlo en el templo, pero también necesitamos cantarlo allá afuera, hermanos, cuando somos atribulados o pasamos por pruebas, por situaciones difíciles. Regresamos a Génesis 22. La prueba más grande que vendría a la vida de Abraham, dice este versículo, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único. A mí me impresiona, hermanos, cómo es que la Biblia le llama tu único. Isaac fue el único hijo que tuvo Abraham, hermanos. No, tuvo Ismael. Pero Dios reconoce al hijo de la promesa a Isaac y le dice, tu único. Y después, por si le quedaba duda, a Isaac, al que esperaste 25 años. Y después, ¿cómo le añade, hermanos? A quien amas. Y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en un holocausto. La tierra de Moría era un monte, el monte Moría. Y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Creo que muchos pueden ver películas y llorar por una situación como la que acabo de leer. Pero esto no fue una película, hermanos. Esto verdaderamente le sucedió al patriarca. Y Dios verdaderamente le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo en holocausto. Y le dijo, entrégame lo que más amas. Hermano, yo quisiera preguntarte esta noche, ¿qué es lo que más amas? Dios probó a Abraham con lo que más Abraham amaba. Quien merece ser quien más amemos, hermano, al ser unos cristianos redimidos por la sangre de Cristo, debe ser Dios, hermano. El primer mandato en Deuteronomio 6 es muy claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Miren lo que dice Mateo 10:37, hermanos. Incluso en los mandamientos la Biblia dice que Dios nos anhela y nos cela porque nos quiere para Él. Mateo 10:37 dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Ahora, está tratando de decir la Biblia, hermanos, que alguien no debe amar a su padre, a su madre, o un padre y madre no puede amar a un hijo o a una hija. Por supuesto que no. Pero lo que está diciendo, hermanos, es que el amor a Dios debe exceder lo que por naturaleza es obvio que un hijo ame a un padre y una madre. Y es obvio que un padre ame a un hijo y una hija. Pero tu amor, el amor que tú tienes a tus hijos o a tus padres, debe ser mucho más grande el amor que tú tienes a Dios. Si no, no somos dignos. Palabras de Cristo, hermanos. Nuevamente, no es que no ames a tu familia, sino que ames a Dios por encima de lo que por naturaleza amas. En lo que dice Colosenses 1:15. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la escritura, leería hasta el 18, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando quieras saber más cómo es Dios, estudia la vida de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y fíjense lo que dice, hermanos, para que en todo tenga, ¿qué palabra usa ahí la Biblia, hermanos? La preeminencia. Dios merece la preeminencia en todo. La palabra preeminencia, si la desglosamos, la palabra pre es antes. La palabra eminencia es sobresalir. Dios quiere sobresalir de todos y de todo. Y yo te pregunto, hermanos, ¿Dios no merece la preeminencia en nuestra vida? No es que Dios quería la vida de Isaac. Y ahorita llegamos a eso más adelante. Pero Dios quería, hermanos, que para Abraham lo más importante de su vida fuera Dios. Tal vez podamos pasar por momentos en que Dios nos pida algo difícil, como le ocurrió con Isaac. Y todos cruzaremos en nuestra vida cristiana por momentos así, hermanos, especialmente al principio de ser creyentes. Y bueno, no solo al principio, Abraham ya tenía tantos años de ser cristiano. Abraham lo esperaba por más de 30 años, hermano, y sacrificarlo. Regresamos a nuestra historia, versículo 2, en el monte que yo te diré. Ni siquiera sabía con exactitud dónde lo iba a entregar. Versículo 3 nos dice la escritura que se levantó muy de mañana, preparó el asno, tomó consigo 2 siervos, tomó a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto. Hermanos, ahí su hijo ya sabía dónde iban. No era la primera vez que iban a ir a ofrecer un holocausto. Él ya sabía, pero simplemente se preguntaba, ¿dónde está el cordero, papá? Sé lo que estamos haciendo, pero aquí algo me huele extraño. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es muy importante, hermanos, porque ningún versículo dice dónde Dios le dijo. Ahora entonces, ¿dónde Dios le reveló el lugar indicado? En el versículo 2 le dijo que se levantara muy de mañana y orara. Y después dice, y Dios me dijo, ¿dónde se lo reveló Dios? En la oración. En el monte Moriah, nos hace referencia a la Biblia, versículo 4 dice la escritura. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Imagínate la escena nada más. Y a lo lejos puede ver un monte, probablemente sobresalía un poco de los demás. Y Dios le dijo en su corazón, si ves, ahí es. Monte Moriah. Versículo 5, dice la escritura. Entonces dijo Abraham a sus siervos, y miren la fe de Abraham, espera aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos ahí, y ¿qué palabra usa ahí? Adoraremos.
Y luego me encanta la fe con la cual fue a entregar a su hijo. Dice, y volveremos. Esa parte yo la tengo subrayada en mi Biblia. Nunca dijo volveré. Aunque estuvo dispuesto de ir y sacrificar a su hijo, él sabía que Dios iba a hacer algo especial, hermano. Pero estuvo dispuesto a hacerlo. Pero dijo, volveremos, plural, a vosotros. Él comprendía que los que a Dios aman, todo les ayudaría a bien. Le costó 25 años aprenderlo, pero por eso cuando comenzamos este pasaje comenzó diciendo, heme aquí. Siguiente versículo, versículo 6, dice la Biblia. Y Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. Imagínate lo que sintió en su corazón. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Por esto te digo que no pudo haber sido un niño, sino al menos tenía que tener 10 años, 15 tal vez. Versículo 7, después su hijo hace una pregunta, papá, pero ¿dónde está el cordero? Ya sabía lo que hacía. Y hermanos, tenía un padre que lo guiaba en los caminos de Dios. Isaac sabía perfectamente lo que estaba haciendo su padre, nada más que no sabía que él iba a hacer el sacrificio. Padres de familia, que Dios te ha premiado con tener un hijo, instruye a tus hijos en los caminos de Dios. Isaac ya sabía dónde iba. Mi papá va a hacer un holocausto a Jehová Dios. Qué bendición, hermano, que tus hijos te puedan decir el domingo en la mañana, ya nos vamos a la iglesia, ¿verdad, papá? Ya es miércoles, ya es día de iglesia, ¿verdad, papá? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ojo, hermanos, no significa que nunca se pueda apartar de Dios. Esa no es la promesa es que la instrucción nunca se apartará de él. Por eso instrúyelo desde pequeño. Y es promesa de Dios que esos versículos, esos consejos, Dios los va a atar, hermanos, en su corazón. Incluso si un día se apartan, Dios puede traerlos nuevamente, hermanos. Gloria a Dios por eso. A mí me impresiona en esta historia que Isaac no se queja. Isaac no pone resistencia. Vamos a sumar un poquito, hermanos. Si Isaac tenía 15 años, ¿cuántos años tenía su padre? 115. Bueno, si pones uno de 15 con uno de 115, ¿quién va a ganar? ¿No se han puesto a pensar en eso? Le puedo haber dicho, ¿estás loco, papá? Pero no puso nada de rebeldía. Un hijo sumiso, un hijo bueno. ¿Qué se tiene que hacer, papá? Isaac es un tipo de nuestro Señor Jesucristo tan especial, porque tenía la edad y la fuerza para oponerse, pero Isaac voluntariamente se puso sobre el holocausto. Y es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Nadie mató a Jesús, hermanos. He escuchado personas que dicen, y el pueblo judío, o dicen los soldados romanos, hermanos, nadie mató a Jesús. Es una blasfemia decir eso. Jesús entregó voluntariamente su vida. Por eso la Biblia es tan perfecta, hermanos, y dice, y habiendo tomado el vinagre para que cumpliese la escritura, y hasta que todo se cumplió al pie de la letra, dijo, tetelestai, y entregó el Espíritu. Isaac es un tipo de nuestro Señor Jesucristo porque voluntariamente se entregó en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, hermano, amén. Piensa en la historia, hermanos, piensa en el versículo. Seguimos adelante ahí, versículo 11. Yo creo que ahí cuando toma el cuchillo, tomó el cuchillo, hermanos, en los versículos que nos brincamos, y estaba a punto de degollar a su hijo Isaac. Y entonces el ángel de Jehová dio voces del cielo. Yo creo que en ese momento, hermanos, Abraham podía escuchar hasta un grillo. Pero le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Versículo 12 es un versículo muy importante, dice la Biblia. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Fíjense, hermanos, porque ya conozco que temes a Dios.
¿Dios quería a Isaac? Dios quería a Abraham. Dios no quería a Isaac, Dios quería a Abraham. Y que lo más importante en la vida de Abraham fuera Dios. Dios pudiera decir de nosotros esta noche, hermano: ahora conozco que me temes, porque no me has rehusado nada. Qué palabras, hermano. Vivimos en una generación sin temor de Dios. Y entre comillas, hermano, ¿le has rehusado algo al Señor? Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú vives para Dios, cuando haces las cosas rectas delante de Dios, cuando pasas tiempo y eres paciente esperando su promesa, Dios se proveerá y Dios se palpará y se probará fiel en tu vida. Versículo siguiente, fíjense lo que dice este texto. Dice la Biblia: entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado, probablemente haciendo el sonido, ¿verdad? Y creo que quien más se gozó ahí fue Isaac, hermanos, por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios por esta historia, hermanos. Y me encanta el verso 14, y es otro de los nombres de Dios. En la mañana se reveló como el Todopoderoso, y en Génesis 22 se revela como el Dios que proveerá. Y dice la Biblia en este versículo: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Dios el proveedor. Esta historia nos revela mucho más que un Dios que promete suplir nuestras necesidades, aunque pauso un poquito para decir: gloria a Dios que ha sido fiel en suplir nuestras necesidades. Pero Jehová se proveerá no significa que te va a dar todo lo que quieras, sino que nos provió de una gran salvación a través de Cristo, hermanos. Esta no es una promesa para que la clames y puedas comprarte algo nuevo. Es una promesa para que reconozcas que por más mal que te puede ir en este mundo, gracias al sacrificio de Dios que entregó a Cristo, tenemos vida eterna. Jehová proveerá. Qué provisión tan grande nos dio el Señor, perdonando todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades y echándolas al fondo del mar y dándonos una eterna redención. El monte Moriah se cree, ya hablando en estos años, si alguien ha visto una foto del domo de la roca de Israel, está en el monte Moriah. En el mismo monte donde iba a degollar a su hijo. Se cree que dentro de esa, no es mezquita, pero se pudiera llamar mezquita musulmana, dentro está esa misma piedra. No nos vamos a meter a si está o no está, pero sigue estando ese mismo lugar, hermanos. Qué evento tan glorioso que Dios provió nuestra salvación. Es difícil comprender que Abraham iba a entregar a Isaac, ¿verdad que sí es difícil, hermano? Y es una pequeña idea, muy pequeña idea, para comprender el gran amor de Dios para enviar a su Hijo perfecto, sin pecado, por nosotros. Esta es una historia de redención, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:18. Así como algunos al comenzar esta enseñanza tal vez en su mente decían: pero ¿cómo es posible que Dios hiciera eso? Más sorpresa debería causarte: ¿cómo es posible que Dios haya enviado al perfecto Hijo de Dios por pecadores como nosotros? ¿Cuál te sorprende más, hermano? ¿Que Abraham entregara a Isaac o que Dios entregara el cordero a Cristo? Este versículo dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quiénes? Esos somos nosotros, hermano. Martín Lutero decía: mi nombre es pecador y mi apellido es pecador. El justo por los injustos. ¿Por qué murió? Para llevarnos a Dios.
Con nuestras obras era imposible ir a Dios. A través de una iglesia es imposible llegar a Dios. A través de la pila bautismal o una ofrenda es imposible llegar a Dios. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, y es en Cristo, mis hermanos. Qué gran salvación nos dio Dios. Sin embargo, la Biblia recalca la fe de este individuo, Abraham. Miren Hebreos 11:17. Hebreos capítulo 11, versículo 17, dos pasajes y termino. Hebreos 11:17 dice la escritura: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. ¿Ves la similitud, hermanos? El unigénito de Dios, como Isaac es un tipo de Cristo. José también es un tipo de Cristo, y muchos de los héroes del Antiguo Testamento son un tipo de Cristo. Habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense la fe que tenía este Abraham, hermanos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham fue con tanta fe, hermanos, que dijo: si Dios me pidió que le entregara a Isaac, yo lo voy a sacrificar y ahí mismo va a revivir. Es lo que está diciendo el texto, hermanos. Después de esta historia dejó de ser padre Abraham a ser el padre de la fe. Abraham no veía todo el panorama desde que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, desde Génesis 12. Pero Dios lo había orquestado todo, hermano, para que llegara hasta Génesis 22. Deja que Dios haga su perfecta obra en nuestras vidas, hermano. Amén. No veamos tanto el sacrificio, yo sé que es difícil, pero mejor veamos la recompensa. Abraham no vio a Isaac, Abraham vio a todas las naciones que serán bendecidas más adelante. Voy a utilizar este versículo para terminar el mensaje, hermanos. Vayamos a Romanos 8:18. Cuando pienses en esta historia, cuando pienses en el tremendo sacrificio que le costó a Abraham entregar a Isaac, multiplícalo por 1000 y date cuenta del gran sacrificio que Dios tuvo con nosotros. Y esos versículos que ya tienes memorizados van a tomar aún un contexto más bonito, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque es impresionante lo que hizo Abraham, es mucho más impresionante lo que hizo Dios. Y termino con este versículo, hermanos. El apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermanos, ¿Pablo estaba pasando aflicción? Sí. Pero dice: no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Podemos tener esta convicción al igual que el apóstol Pablo? ¿Podemos tomar este pasaje de Dios proveerá más, de que Dios va a suplir lo que necesites, a que Dios ya te suplió lo que necesitabas dándote un Salvador? Y que lo peor que nos puede pasar en esta vida no es comparable a la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando estemos con el Señor, hermanos. Sigamos adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.